Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Altitud. Hoy Fabricio y yo vamos a recorrer 5 décadas de historia de los aviones de cabina ancha. Desde el nacimiento del 747 en 1970 hasta el 777X y el A350F que marcarán nuestro futuro. Es una historia de gigantes, de innovación tecnológica y de cómo las aerolíneas han ido cambiando su manera de mover pasajeros y carga alrededor del mundo. Y si hablamos de gigantes, Fabricio, no podemos empezar en otro lugar que no sea la reina de los cielos, el famoso Jumbo, el 747, o como lo conocíamos también, el famosísimo Cuatro Mofles. ¿Qué nos puedes platicar, Fabricio? ¿Qué tal, Arturo? Muchísimas gracias. Es un gustazo estar aquí contigo para platicar de un tema que para mí es súper apasionante. Y como bien dices, qué mejor que empezar con Su Majestad, el Boeing 747, que es mucho más que un avión, es un ícono que transformó la aviación comercial y capturó la imaginación de millones cuando se dio a conocer. Es un avión que se fabricó a partir de 1969, se produjeron en total 1,574 unidades y se considera una maravilla de la ingeniería aeronáutica, ya que no solo cambió la manera en el que el mundo volaba, sino que marcó realmente un antes y un después en la industria aérea. Para muchos, como yo, nunca existirá otro avión que se le compare, la verdad. Es muy interesante la historia. Para mí tampoco, fíjate, Fabricio, porque yo creo que muchos de nuestros oyentes recordarán aquel viaje que alguna vez hicieron en un 747 o los muchos que hayan hecho como algo muy especial. Sí, totalmente, porque realmente fue una experiencia completamente distinta a lo que se conocía antes de que tú te hayas subido un 747. Por eso hablamos de un antes y un después, ¿no? Realmente ya una vez que te habías subido el 747, solo querías viajar en ese avión. Y bueno, y a ti y a mí nos tocó de chavos, ¿no? De muy chavos fue cuando lo empezamos realmente a conocer y eventualmente a viajar en él. Y había varias versiones, ¿no, Fabricio? Sí, había varias versiones. Vamos a tocar ese punto un poquito más adelante. Pero mira, yo me quisiera remontar, Arturo, realmente desde que se fabricó la planta o se construyó la planta en Everett, Washington, que no sé si has tenido chance de visitarla, pero es una cosa espectacular. En su momento, pues tuvieron que armar una planta de ensamblaje en la que pudiera caber este avión gigantesco. Y a la fecha sigue ostentando el récord Guinness por ser el edificio con mayor capacidad volumétrica en todo el mundo. Es una fábrica que aún está activa, en la que se está produciendo el 777X, si no me equivoco. Entonces, este primer avión 747 lo hicieron el famoso rollout, o sea, la salida de la planta de ensamblaje, un 30 de septiembre de 1968, es decir, hace prácticamente 57 años. Obviamente salió con el número de serie 1 y fue bautizado como City of Everett, en honor al pueblo, digamos, o a la ciudad en la que está ubicada esta planta. Y este avión, Arturo, aún se puede visitar en el Museum of Flight, ahí cerca de Seattle, y vale mucho la pena, la verdad. También algo que es interesante es que si bien este avión sale, digamos, a finales de 68, empieza a volar sus vuelos de certificación en febrero de 69 y le llevó solo 11 meses obtener su certificado por parte de la FAA, con lo cual a principios de 1970 pues ya inicia sus operaciones comerciales con la icónica Pan American World Airways, mejor conocida como Pan Am, operando la ruta entre Nueva York y Londres. Oye, así 11 meses, rapidísimo, ¿no? Sí, muy rápido. Para un proyecto de esta magnitud y sí, de inicios del 69 a inicios del 70 con este vuelo Boston, Nueva York, Londres. 11 meses es realmente, yo creo que inédito para un avión con estas características. Veamos tan solo lo que se ha tardado el 777X o el 737 MAX 10, que llevan años y todavía no los logran certificar. Sí. Entonces, este famoso Jumbo, ¿no? El Jumbo Jet, como se le conoció inicialmente, incluso se le sigue refiriendo así a este avionzote. Su primera versión, pues, fue el Serie 100, 747-100, y realmente representó un salto cuántico en comparación con los aviones
comerciales referentes de la época, que eran esencialmente el Boeing 707 y el McDonnell Douglas DC-8. Esos eran los dos aviones que se utilizaban pues, alrededor del mundo para los vuelos más largos, transoceánicos, etc. Entonces, este avión en 4 dimensiones realmente revoluciona la aviación de ese entonces. Primero por su tamaño, el 747 medía mucho más que el DC-8 Serie 63, que era el más largo que existía en ese entonces, más de 10 metros de diferencia, con 71 metros de largo, una envergadura de 60 metros, 6 de ancho de cabina. Por ejemplo, el DC-8 y el 707 estaban abajo de los 4 metros, o sea, 2 metros más de amplitud, y casi 20 metros de alto, cuando un DC-8 andaba sobre los 11 metros de alto. Entonces, realmente un avión muchísimo más grande. Evidentemente, por su tamaño, pues se lograba tener una mayor capacidad tanto de pasajeros como de carga. Pan Am, cuando inicia operaciones, lo configura para 362 pasajeros, que era prácticamente el doble que el Boeing 707 que había venido utilizando. A su vez, por la nueva tecnología de propulsión con los motores Pratt & Whitney JT9D, lograba 40% de mayor alcance que, por ejemplo, que el 707. Y eso lo que significó, Arturo, es que redujo o eliminó prácticamente escalas que se necesitaban para hacer recarga de combustible. Y eso lo que propició fue una explosión, digamos, en el desarrollo de nuevas rutas internacionales y de largo alcance. Y pues por último, con este avión ya podías así que darle la vuelta al mundo. Sí, inclusive Pan Am tenía un par de aviones dedicados a lo que se llamaba Around the World, no sé si te acuerdas, que se cruzaban. Sí, claro. Lo iniciaron con el 707, pero el 747 lo que permitió fue llevar el servicio, digamos, y la velocidad también de darle la vuelta al mundo pues, a otro nivel. Y por último, como iba a decir, el confort, porque ahora el 747 lo que introduce es el concepto de 2 pasillos. El famoso wide body lo que trae como gran cambio es que prácticamente pasamos de 1 a 2 pasillos, lo que da una sensación de amplitud inédita. Incluso en el caso de Pan Am, te acordarás que tenían este famoso salón VIP en el puente superior, muy exclusivo. Llegaron inclusive a meter ahí un piano, ¿te acuerdas? Y en la famosa jorobita que era toda una experiencia volar ahí también. Sí. Era ahora sí como que una transformación en la experiencia de viaje. Pero a su vez, obviamente, el tener más capacidad, más filas de asientos, más asientos por fila, porque pues el tener 2 pasillos implicó hasta 40% más asientos por fila, pues lo que trajo fue también una serie de retos y desafíos para el ecosistema aeroportuario, la infraestructura en general, ¿no? Desde pues, los mostradores, las bandas de equipaje, las salas de abordar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, trae evidentemente grandes cambios favorables, pero también presiona a la industria a que se ponga a la par con este salto cuántico. Y como mencionabas, Arturo, el éxito de este avión pues lo llevó a desarrollar múltiples versiones para distintos tipos de operación. De hecho, después del 737, la familia 737, el 747 es el modelo que mayor número de variantes o derivados tiene históricamente en la industria. La primera, digamos, versión que ofrece como opción Boeing es el 100, como ya decíamos, pero rápidamente, un año después, introduce el Serie 200, que lo que introdujo fue primero mejoras de alcance e inclusive mayor capacidad, y lo ofrecían en 4 versiones. La de pasajeros, o sea, 100% pasajeros, carguero, con la famosa nariz esta abatible, convertible, que permitía hacerlo de pasajeros o de carga según las necesidades, con un proceso de retirar los asientos, y el combi, que era mitad y mitad pasajeros y mitad carga en el puente principal. Este fue un avión sumamente exitoso, que realmente dejó el Serie 100 atrás y prácticamente se puede decir que el Serie 200 se volvió como el estándar y la base. 4 años después, en 76, aparece este 747 SP, Special Performance, que tenía la peculiaridad de ser un avión con el fuselaje recortado,
que fue realmente solicitado por Pan Am, que tenía esta presencia global y que necesitaba pues desarrollar rutas de largo alcance sin escalas, como por ejemplo Nueva York, Tokio o San Francisco, Delhi, y el 747-200 pues, no le daba. Entonces, sí, no le daba. no le daba este avión, se desarrolla pues para extender, digamos, el alcance del 747, pero tenía, digamos, la restricción de tener menos asientos, porque era un fuselaje recortado, y al tener menos asientos, hacía que el costo, digamos, por asiento se elevaba, porque no tenías ahora sí que la eficiencia de un avión más grande que podías llevar más pasajeros. Entonces, era eficiente en términos de distancia, pero era ineficiente en términos de consumo. Y la verdad es que tuvo poco éxito comercial. Y lo hace recordar muy bien, era un avión que parecía como encogido, porque habían Sí, se mantenido veía muy chistoso. Se veía tenía muy la chistoso joroba o comparado el con el upper normal. deck. Exacto, Sí, era como como un enanito, ¿no? Se podía sí. decir, pero era un avión realmente que sí introdujo unas características de alcance sumamente interesantes. De ahí brincamos varios años adelante a los 80s, en donde aparece el 747-300 a principios de los 80s. Este realmente era un 747-200 mejorado en dos aspectos. El puente superior, el famoso upper deck, lo extendieron, ahora se llamaba stretch upper deck, lo que aumentaba la capacidad de pasajeros, y también introdujo mejoras en la aviónica y en la aerodinámica. Este avión fue operado inicialmente por Swissair, era un avión precioso, y en los 80s pues surgió digamos, una vorágine de mejoras y de cambios tecnológicos que hicieron que el 747-300 rápidamente fuera sustituido por el 747 serie 400. El 400 fue la versión más exitosa y, digamos, popular del 747 en toda su historia. Este avión era prácticamente igual al 300 en términos de aspecto, pero se diferenciaba por los famosos winglets, ¿no? Estos alerones en la punta de los aviones, y digamos que en la parte interior, la que no se veía tanto, hace una revolución en términos de la sustitución del cockpit o la aviónica análoga por el famoso glass cockpit, que se vuelve todo digital. Exacto. Y sobre todo, un cambio muy, muy importante y trascendente es que se elimina el tercer tripulante en cabina, el famoso ingeniero de vuelo. Con el Raya 400 ya no se necesita, se vuelve una cabina de dos. Sí, el Y esto panelero hizo... desaparece y eso lo hace mucho más eficiente porque, bueno, Exactamente, te ahorrabas un piloto, ¿no? correcto. Entonces, se puede decir que prácticamente la mitad de la producción de Boeing del 747 fue del versión 400. O sea, así de popular fue. Su primer operador fue Northwest Airlines y encontró realmente mucho auge alrededor del mundo. Aquí, Arturo, vale la pena rápidamente mencionar el caso de Japón, porque en Japón Boeing adaptó versiones tanto del primer 747, el Serie 100, al que llamó Short Range para Japón, y de este Serie 400 desarrolló el 400 Delta o D, que quiere decir Density. Y la historia del 747 en Japón es que lo necesitaban tanto para rutas largas, que era la misión pues, tradicional del 747, pero también para rutas muy cortas de alta densidad, como el Tokio-Osaka, para Sí, ahí entre competir sus contra el tren islas, ¿no? bala. ¿Perdón? Sí. Entre sus islas, vuelos muy Exacto, cortitos, pero con muchísima gente. llenos, Entonces, llenos de... llenos de pasajeros. Entonces, estos aviones, tanto el short range como el density o domestic, tenían cupo de hasta 550 pasajeros en una clase de Qué bárbaro. servicio, y lo que permitían era justamente ofrecer tarifas económicas para competir contra el tren en rutas cortas. Cabe decir que Japan Airlines llegó a operar hasta 108 747 en todas sus versiones, lo cual lo convirtió históricamente en el mayor operador del 747 por encima de cualquier otra aerolínea a nivel mundial. Y por último, Arturo, pues el famoso 747-8i, y quiere decir intercontinental, que es la versión más reciente, tecnológicamente avanzada del 747, y para mí, sin duda, la más estética. Es un avión precioso. Este avión
se introduce curiosamente primero en versión carguera por parte de Cargolux en 2011 y hasta el año siguiente entra en servicio en versión de pasajeros con Lufthansa. Entonces un avión que realmente tiene pues 12, 13 años que está operando en misiones de pasajeros. Incorporó innovaciones que ya había introducido el 787, del cual vamos a hablar un poco más adelante, como materiales compuestos y una mayor eficiencia de propulsión. Este avión, al final de cuentas, resultó ser más popular entre aerolíneas de carga, incluso con gobiernos en países, por ejemplo, del Medio Oriente. Es muy, muy querido este avión en configuración VIP. Y entre operadores de pasajeros, la verdad es que no tuvo tanto éxito. Prácticamente Lufthansa se llevó la mitad de la producción y es realmente quien mantiene hoy por hoy este avión en servicio a nivel global. Solo Korean y Air China tienen algunos por ahí en versión de pasajeros. Y la verdad es que cuando lo vemos llegar aquí en el ICM, te quedas así como menso, ¿no? Viéndolo, porque es un avión verdaderamente muy, muy bonito. Sí, porque ya no es muy común verlo volando, como bien No. dices. Oye, y esta estafeta de ser la aerolínea que más 747 operaba, como que fue cambiando, ¿no? De manos a lo largo del tiempo. Yo recuerdo que Singapore Airlines también en algún momento fue el mayor operador de 47 en alguna época, y de hecho ahí volaba mi hermano Ernesto. Él, debo de presumirlo, fue el primer piloto mexicano que sacó su capacidad, que sacó la licencia, digamos, para volar el 747 allá en Singapore Airlines, que, insisto, era el máximo operador en aquella época. Y bueno, sí, ahora ya es un lujo ver volar ese avión porque, como dices, aquí a México, pues ya nada más viene con Lufthansa. Sí, lo podemos ver a veces con cierto grado de dificultad en el AIFA, por ejemplo, Atlas Air, Cargolux, lo siguen trayendo en su versión carguera. Digo, qué honor de tu hermano que haber sido el primer piloto en obtener la certificación, impresionante logro, ¿no? Y pues la verdad es que sí, esta estafeta fue cambiando. El referente del 747 en sus inicios fue Pan American World Airways. En el tiempo, Japan lo fue sustituyendo, luego Japan fue retirando los aviones, como dice, Singapur fue de los grandes operadores, British Airways también fue de los grandes operadores. En términos de carga, pues Atlas Air y Cargolux son, digamos, los referentes hoy por hoy. Y fíjate que si bien en la parte de pasajeros quedan hoy prácticamente unos 40 747-8i operativos, que es la versión, digamos, más reciente. Si juntamos todos los 747 que aún permanecen, hay alrededor de 400, poco más o menos en el mundo, pero de esos 400, casi el 80% están trabajando en negocios de carga o para aerolíneas de carga. ¿Por qué? Sí, claro. Porque el 747, por esta, digamos, nariz abatible, tiene la posibilidad de llevar carga no solo muy pesada, pero volumétrica. Y todos hemos visto fotos en las cuales vemos que meten desde turbinas, helicópteros, pedazos de motores de aviones, coches de carreras, caballos, etcétera, etcétera. Sí, carga muy voluminosa, muy grande, ¿no? Y que ves que se la come a través de la naricita y que se abre permitiendo el ingreso de esos tamaños, ¿no? Entonces, los únicos aviones, digamos, que tienen esa misma capacidad son los famosos Antonov. Pues hay muy poquitos de ellos, no tienen, digamos, la presencia que tiene el 747. Y esto quiere decir que el 747 pues, va a seguir operativo un buen rato, pero sí en el tema de pasajeros está llegando realmente al final de su ciclo de vida. Y me temo que los aviones de Lufthansa que hoy tenemos la suerte de ver aquí en el ICM, pues en unos quizás 3, 4 años habrán desaparecido. Sí, ya se habrán ido. Y bueno, el 747 dejó de producirse a finales de 2023. O sea, van a ser ya, de 2022, disculpa, van a ser ya 3 años que el avión dejó de producirse, pero bueno, su legado ahí está. Y como dijimos al principio, está en una liga por aparte completamente en el mundo de la aviación. Sí, y bueno, marcó una época junto para estos vuelos transatlánticos con los trimotores, ¿no? Con el DC-10 y con el E-1011 de Lockheed. Yo recuerdo el DC-10 volando
aquí en Aeroméxico y en Mexicana, que tuvieron este híbrido, recordarás, de el DC-10-15, que era un avión diseñado para precisamente operar en la Ciudad de México, que es una ciudad alta, con una elevación alta y en ciertas épocas del año calurosa. Entonces, este DC-10 se diseñó específicamente para Aeroméxico y Mexicana, pero pues no tuvo mucho éxito porque pues no llegaba muy lejos. Y, y, y la verdad, pues entiendo que ni siquiera tenía problemas a veces para llegar a Nueva York, Chicago, en fin, la parte norte de Estados Unidos, que para un avión de esta magnitud, pues era totalmente económicamente inviable, ¿no? Taesa también tuvo, ¿no? T-30. Sí, eh, sí, correcto. y bueno, el L-1011, que era muy parecido al DC-10, recordarás, había muchas personas que lo confundían. Mira, iba un DC-10, no, pues era un L-1011 y viceversa. Ahora sí que un ojo entrenado, no entrenado, los confundía. Y, y bueno, ya después, Así es, era un avión precioso, el sí, L-1011, lo traía aquí, ¿te acuerdas? sí, Eastern, se le apodaba, Eastern lo apodaba si no mal recuerdo, el Whisper sí, Jet, porque era un avión así muy, muy silencioso. Y tienes razón, el DC-10 y el L-1011 son aviones muy contemporáneos, ambos entraron a producción prácticamente 2 años después del 747. Pretendían de alguna manera ser competidores del 747, lo cual pues, realmente no se daba. Y también era diseñado para rutas más cortas que el 747. Entonces, si bien era un avión de cabina ancha de nueva generación en ese entonces, tenía la ventaja de digamos, de los 3 motores contra 4, lo que lo hacía un poquito más, eficiente, digamos, sí. eficiente en la parte de costo. Y en algunas de sus versiones, digamos, más avanzadas, sí lograba tener pues un alcance que le permitía fácilmente hacer vuelos transatlánticos. Mencionaste el DC-1015, que es una historia que vale la pena pues, comentar así de pasadita. Fue un avión diseñado por McDonnell Douglas, fabricado ahí en la planta de Long Beach. Ahora sí que pedido expreso de las aerolíneas mexicanas, Aeroméxico y Mexicana, que en ese entonces pues eran aerolíneas, digamos, que eran semi-hermanas. Y la intención de ese avión era para rutas cortas, pero con una, digamos, capacidad elevada o amplificada con un avión de cabina ancha. El problema del DC-1015 es que tenía, digamos, que el peso de despegue del Serie 30, que el Serie 30 es el que fue diseñado para vuelos transatlánticos, transoceánicos, pero tenía el alcance del DC-1010, que era un avión para vuelos, digamos, de costa a costa en Estados Unidos, Los Sí, Ángeles, Nueva York, por ejemplo. continental, ¿no? Exacto. Entonces, no conozco bien a bien por qué le pidieron esas especificaciones Aeroméxico y Mexicana a McDonnell No, Douglas, pero sacaron esta pero sí especie. conoces bien a bien por qué lo dejaron de operar, porque creo que tú fuiste uno de los que Sí, recomendó que esa aeronave ya no operara porque era muy caro, ¿no? pues sí, desafortunadamente era un avión ineficiente, era un avión súper cómodo y súper, digamos, atractivo para el pasajero. Tenía una configuración inicialmente en mexicana por lo menos de 315 asientos en todo economy. Posteriormente se introdujo un DC-10 serie 10, un ex-Western, el 907 Whiskey Alpha, si no mal recuerdo, con una doble configuración con clase ejecutiva Sí, y economy. Pero en fin, este avión se caracterizaba también por tener la cocina en el puente inferior, en la bodega. Entonces tenías un sí, un elevadorcito elevadorcito muy que te curioso. permitía conectar digamos, el piso o el deck principal con la parte de abajo para los carritos y el tema de la cocina y etcétera. Entonces, este avión, en el caso de Mexicana, que fue donde me tocó, pues ahora sí que planear los itinerarios en algún momento, teníamos 5 de estos aviones y el problema era un problema de alcance. Entonces, por ejemplo, de México, por el tema que mencionabas de elevación y alta temperatura, no te llegaba a Chicago, no te llegaba a Nueva York, no te llegaba a San Francisco. Entonces, de ahí surgieron vuelos escalados como el México-Acapulco-Chicago, México-Huatulco-Chicago, México-Vallarta-San Francisco. Había un México-Cancún-Miami con el DC-10 y pues era una escala obligada porque si querías salir con el avión lleno, no te daba.
Entonces era bastante pues penoso, ¿no? Un avión así de grandote y un avión que en otras latitudes hacía misiones Sí. transatlánticas, transpacíficas, etcétera. Aquí no podía llegarte de México a Chicago. Y era precisamente por el tipo de especificaciones que tenía el DC-1015. Sí. Aeroméxico y TAESA operaron el Serie 30, que ese sí era una versión que permitía hacer vuelos más largos. Aún así, el de Aeroméxico no podía ser el México-Madrid y bajaba en Miami. Pero bueno, definitivamente era un avión más versátil que el Serie 15. Y pues yo te diría que es un avión que con todo y todo también fue de los pioneros y pilares de esta aviación de cabina ancha. El L-1011, fabricado por Lockheed, conocido pues como el TriStar, no tuvo la popularidad que tuvo el DC-10 alrededor del mundo. Y fue un avión que, digamos, también tuvo menos derivados que el DC-10. Y ahí luego vino una transición, ¿no? Con el A300, que ya era un primer bimotor de cabina ancha, en sus versiones 600, 600R, y también el A310, pero también eran aeronaves que no eran transcontinentales, ¿no? Eran más bien eh, aeronaves también continentales. Recuerdo que Taesa y una chartera que algunos recordarán que se llamaba La Tour, los operaban aquí en México, si recordarás, Fabricio. Sí, por supuesto. El A300, si no mal recuerdo, Arturo, sale en 1973 o 74. Fue realmente en donde Airbus irrumpe en el mercado de la aviación comercial, Sí. esta especie de joint venture europeo, en donde participaron varios países. El primer modelo, Arturo, era el A300B2, que operaron, los clientes de lanzamiento fueron Air France, Lufthansa e Iberia. Luego tuvo por ahí un derivado, el B4, que era nada más con un poquito más de peso de despegue. Y como bien mencionabas, luego vino el 600, el 600R, que eran aviones con más alcance, pero que seguían siendo esencialmente continentales. Y cuando surge el A310 en su versión Raya 300, que era un avión más cortito, era como un A300 encogido, ese sí tenía capacidades para hacer vuelos más largos, pero tampoco fue así como que un avión que tuvo un gran éxito comercial. Que yo recuerdo en México fueron muy pocos los 310 que vimos aquí. Sí. Recuerdo uno de Oasis que operaba algunos vuelos ahí en Cancún y llegó a venir algún otro A310 aquí de Panam, si no mal recuerdo, pero realmente se vio muy poco. Y sí, tanto el TAESA como la Tour operaron el A300, si no mal recuerdo, A300-600. Y cabe también mencionar, Arturo, a la famosa Aerounión, la carguera, que hasta hace poco siguió operando los A300 cargueros. Sí. Que eran aviones con más de 50 años de edad que ya retiró, pero que también, digamos, hicieron algo de historia aquí en México. Y sí, continentales al fin, porque era, pues, si no impensable, sí se veía lejos la posibilidad de que un bimotor operara rutas en el Atlántico y en el Pacífico, hasta que aparece el 6-7, ¿no? Que es el primer bimotor transatlántico y que es un verdadero también un hito, ¿no? Un game changer, como se dice, porque pues siendo un avión bimotor podía transportar también de cabina ancha a pasajeros entre continentes, ¿no? Y bueno, aquí Aeroméxico y Mexicana tenían el 200, Taesa, ¿recuerdas Don Catarino? Que así lo bautizaron. ¿Cómo no? Que creo, ¿Cómo olvidarlo? Sí, creo que era por algún familiar, ¿no? De la gente, de los dueños de Taesa. Tú, tal vez te acuerdas. Creo que era el nombre de un rancho del dueño de Taesa, si la memoria no me falla. El rancho se llamaba Don Catarino y así le pusieron al avión. Que de hecho ese avión lo usaron para un viaje de los del Papa. Sí, con Taesa. Y bueno, también recuerdo, presumiendo de nuevo, que Ernesto, mi hermano, fue de los que trajeron el primer avión aquí para Taesa, todo un evento, ver cómo llegaba ese avión ahí al hangar, en fin. Y bueno, este avión, el 67 con TWA, hizo historia con aquel primer vuelo transatlántico con una certificación ITOPS. ITOPS, para algunos de nuestros oyentes, para definirlo, es esa certificación que deben recibir las aeronaves para poder volar alejados de la costa en previsión
o considerando la posibilidad de que perdieran un motor en vuelo, es que se les apagara un motor, les fallara. Y bueno, a los aviones bimotores les falla un motor y pueden seguir volando, pero ya no pueden continuar su trayecto original y deben de aterrizar lo más pronto posible, porque ya nada más les queda un motor funcionando en algún aeropuerto adecuado. Y esta certificación te permite alejarte de la costa, es decir, no vuelan en línea recta, por ejemplo, de Nueva York a Londres, sino que van como costeando para no alejarse muchos minutos de vuelo de la costa, en previsión, insisto, de la pérdida de un motor. Y bueno, pues con y aquí es el Boston-París, yo me confundía antes con el 747 Nueva York-París, en aquel primer vuelo de TWA en un 767 que cambió todo, ¿no? Después ya muchas otras aerolíneas lo operaron también, pero esto abrió la puerta a que los bimotores fueran confiables para cruzar océanos. El récord de seguridad del 67 y de sus motores, sobre todo Pratt & Whitney, General Electric y Rolls-Royce, pues generó una confianza en la industria y en el pasajero mismo, que pues ahora es el común denominador. Ya no vemos prácticamente aeronaves de más de 2 motores volando rutas largas, ¿no? Y bueno, si no fuera por estas aeronaves, como mencionaste tú también, el 310, pues no existirían hoy vuelos transoceánicos de pasajeros y carga. La verdad, el 767 es un avión que merece estar entre los más influyentes de la historia, precisamente por este cambio que provocó en la industria. Y bueno, ya en los 90 llegó la siguiente generación, el 777, el 200 que operó Aeroméxico, luego también llegó el 777-300 y por supuesto Airbus reaccionó con los 330, 200, 300 y los 340 también en varias versiones, desde la 200 hasta la 600, ¿no? Fue toda una década de consolidación donde la eficiencia que permitía y la economía el tener una aeronave solamente con 2 motores y por lo tanto con un consumo considerablemente menor que los trimotores y los tetramotores, fue lo que marcó la pauta. Más que el tamaño, era esta eficiencia, ¿no, Fabricio? Y bueno, después en los 2000 ya aparecieron otras apuestas. Platícanos de ellas, por favor. Sí, Arturo, cómo no. Mire, acerca del 777 y de los 330, 340, me parece que es importante como que resaltar o remarcar la diferente filosofía entre Boeing y Airbus. Boeing se fue más por ir introduciendo modelos, digamos, nuevos, diferentes, Sí. Porque realmente el 777, si bien es un avión que sustituye en buena medida al 767, es un avión, digamos, distinto, de diseño from scratch, Sí. prácticamente, mientras que Airbus va haciendo derivados y va haciendo las famosas familias, es decir, operadores de A320, A321, A319 podían fácilmente migrar, por ejemplo, sus pilotos, sus tripulantes, a un 330, inclusive a una 340. Y eso le dio también ciertas ventajas de comunalidad a Airbus sobre Boeing, porque inclusive Boeing se tarda prácticamente desde principios de los 90, se tarda casi 20 años en introducir el siguiente, digamos, el siguiente gran cambio tecnológico, que es el Boeing 787. Entonces, como bien mencionabas, en la década del 2000 vemos dos eventos muy importantes. Primero, la puesta en operación de este 787, que es un bimotor de muy alta eficiencia, y por otro lado Airbus con la puesta a la gran escala, que es el Airbus 380, que el Airbus 380 pues rompe, digamos, todos los récords en cuanto a peso de despegue, capacidad, tamaño, pero sigue siendo un avión de 4 motores, mientras que ya la apuesta de Boeing, una vez que abandonó, digamos, esa gran dependencia del 747 y empieza a impulsar los bimotores, pues, digamos, refrenda ese compromiso con los bimotores con el 787. El 787, poco tiempo después, fue seguido por el A350, que es como su gran competidor,
y pues marcó también un poquito un antes y un después en cuanto al tipo de tecnología que incorporaba en esos aviones más ligeros, mucho más eficientes en el consumo de combustible por la evolución en las tecnologías de propulsión, todo el tema de la aviónica, el confort a bordo, la iluminación. O sea, realmente son productos pues mucho más avanzados que le dan también más versatilidad a las flotas de las aerolíneas. El A380, por su parte, pues como ya mencioné, un gigante de los cielos que fue pensado principalmente para atender aeropuertos muy congestionados, con saturación de slots, en donde haría quizás más sentido juntar dos aviones de menor tamaño en uno solo, por así decirlo. Yo tuve la fortuna de asistir al evento de presentación en Toulouse, en Francia, en enero de 2005, y me acuerdo que yo no daba crédito, ¿no? Del tamaño del avión, me sentía como hormiga al lado del avión con unas alas espectaculares, o sea, la envergadura del A380, una envergadura de 80 metros comparado contra 60 del 747. Y no nos damos cuenta, pero en una sola ala del A380, cabría, por ejemplo, poner un 737-800. Sí. O sea, el 737-800 mide 39 metros. Entonces tú podrías, ahora sí que literalmente, acomodar dos 737-800 en la envergadura de una 380. Sus dos pisos a lo largo de un fuselaje de 73 metros, pues lo hacen una cosa verdaderamente imponente que te hace preguntarte cómo es posible que despegue y vuele un avión así de enorme. Estéticamente no me parece en lo personal un avión, perdón, como así decirlo, bonito, de hecho entre comillas, sí es un avión imponente, majestuoso, pero no tiene, digamos, los aspectos estéticos y de aerodinámica que tiene el 747. Ahora sí que una opinión muy, muy personal. No, y también hablando, El 380, hablando de opiniones personales, sí. En su momento lo veíamos como hablando de la majestuosidad, como el sustituto del 747. Pero sí, como dices, estéticamente creo que nunca le llegó y para mí sigue siendo el 747 ahora sí que el representante de las mega aeronaves, ¿no? No, totalmente. Mira, se construyeron casi 10% de la flota. Si comparamos 747 con 380, el 380 es el 10% de lo que fue la flota del 747. Entonces, realmente sí, un avión que no pudo y no tuvo, digamos, tampoco el timing para competir contra otro tipo de aeronaves. Entonces, cuando lo introduce Singapore Airlines, pues podía acomodar alrededor de 500 pasajeros. Algunas versiones high density llegaron a meter hasta 600 pasajeros. Y en ese sentido, pues evidentemente fue un hito especialmente en términos de la capacidad de transporte, ¿no? Una versión carguera que se propuso, incluso recibió pedidos de FedEx, si no mal recuerdo, entre otros. Eventualmente no tuvieron el número suficiente de pedidos confirmados y la tuvieron que cancelar. Entonces, no fue si bien era un avión que era atractivo por su capacidad pues, para meter carga y competir contra el 747F, definitivamente nunca se pudo concretar. Y hoy por hoy, pues el principal y casi único exponente del 380 es Emirates. Emirates cuenta prácticamente con 120 unidades, que es una barbaridad de aviones, y es casi el 75% de los aviones que se produjeron. Se puede decir en términos prácticos que Airbus fabricó este avión para Emirates. Sí he leído y se ha sabido que entra una especie de mini crisis en términos de mantenimiento, que está empezando a tener cierto tipo de problemática de soporte. Y es un tema que pues quizás con el tiempo se vaya recrudeciendo, pero también es un hecho que esta apuesta de Emirates por el 380 quiere decir que este avión va a seguir en servicio comercial pues, por muchos años más. Para Airbus el 380 se puede decir que fue una apuesta perdedora financieramente. Sí. O sea, nunca lograron recuperar su inversión. Como te mencioné, Arturo, creo que fue un problema de timing. También su tamaño y costos de operación lo hicieron muy desafiante de operar rentablemente. Y presentó además grandes retos para los aeropuertos, que en muchos casos tuvieron que modificar su infraestructura de calles de rodaje, posiciones de estacionamiento, salas que requerían de 2 pasillos telescópicos. En el AICM, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, recuerdo que solo se contaba con una puerta ahí en la Terminal F
no recuerdo, una de las 30, para atender el 380 que utilizaba Air France. Entonces, si por alguna razón esa sala tenía algún problema... No nada más la puerta, Fabricio, también lo que era la calle de rodaje para soportar el peso de esta aeronave, solamente podía transitar por una que fue reforzada para llegar después de aterrizar o antes de despegar a las salas de embarque, porque el resto del aeropuerto, si el avión hubiera cruzado por ahí, hubiera quebrado, digámoslo así, las calles de rodaje, ¿no? Totalmente. Entonces, eso no solo ocurrió aquí, ocurrió en muchos aeropuertos alrededor del mundo. Incluso hubo algunos aeropuertos que de plano no podían recibir al 380, justamente por estas características de peso. Y bueno, fue una limitación adicional que tuvo que enfrentar esta aeronave. A diferencia del otro avión contemporáneo, llamémoslo así, el 787 Dreamliner, que fue un avión que tuvo un gran éxito y sigue teniendo un gran éxito comercial. Su primera versión, que fue el guión 8, entró en servicio en 2011 con All Nippon Airways, y con el paso de los años se fueron generando derivados, el Serie 9, que es el más popular hoy por hoy, y el Serie o Raya 10 también, que tiene pues mayor capacidad de pasajeros. Su competidor, ya lo mencionábamos, el 350, que sale un poquito más tarde que el 787, sale el 350 en 2015, operado primeramente por Qatar Airways, y a finales de esa década, hacia el 2018, se introduce también la variante Neo del A330, bimotor, digamos que nació como A330-200 y fue evolucionando, como ya mencionabas anteriormente. Este A330 Neo tenía principalmente pues, los motores de nueva generación, el motor GTF de Pratt & Whitney, y también avances en términos de aviónica, principalmente, y de aerodinámica. Este avión fue introducido por Air Portugal en su momento. Este 787 ha tenido mucha aceptación aquí en nuestras aerolíneas latinoamericanas, ¿no? Aeroméxico, pues en su momento pasó del 67 y 777 al 787-8 y 9, donde actualmente opera 22 aeronaves. LATAM, que tuvo 340, hoy opera también 787. Avianca, que tenía sus 330 mantiene algunos de ellos para carga, pero en pasajeros pues ha crecido ya su flota alrededor de 16. Y bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Aquí es un avión que permite una frecuencia y una versatilidad muy superior que a lo que pudieran ser las otras opciones. Porque aquí además en Latinoamérica, salvo el AICM, pues no tenemos aeropuertos saturados como Heathrow, en fin, y no hay necesidad para esos jumbos. ¿Qué ves ahora? ¿Qué sigue en los próximos 10 años, Fabricio? ¿Qué aviones nuevos están en el horizonte? Y digo, ya en el horizonte es difícil mencionarlo porque los aviones se diseñan a lo largo de muchos años. ¿Qué viene? Mira, yo creo, si me permites, antes del que viene, hacer como una recapitulación muy rápida de este salto tan importante que se logra con el ETOPS, el Extended Twin Operations del 767 que mencionaste, porque realmente esa es la puerta, digamos, que se abre para el auge de los aviones bimotor, y que a partir de ese momento, a mediados de los 80s, condena de alguna manera a los cuadrimotores a desaparecer. Porque si tú tienes un avión con dos motores que puede hacer la misma misión que un avión de 4 motores, quizás no con el mismo tamaño y la misma capacidad, pero con un gran salto en términos de eficiencia, inclusive de alcance, pues se vuelve un avión mucho más atractivo. Y creo que eso es lo que prácticamente obliga a que el futuro de nuestra industria y de los constructores y fabricantes de aviones sea apostar por aviones ya siempre de 2 motores. Todo el tema de 3, 4 motores pues queda prácticamente en el olvido y para la historia. Y en ese sentido, Arturo, lo que yo veo, está el 777X, que es especie de derivado del 777, pero con un avión más largo. Inclusive las alas son tan extensas que tienen un mecanismo que se doblan las alas, las puntas de las alas se doblan. Ha sufrido demoras considerables en términos de su certificación. Al principio de la plática hablábamos de estos
11 meses que se llevó el 747. Aquí estamos hablando ya de varios años de atraso del 77X por diferentes motivos. Es un avión que no ha tenido grandes pedidos, o sea, sí tiene compromisos de operadores, por ejemplo, de los países del Golfo, aerolíneas en Asia, que siguen apostando por este avión, pero sí se ha tardado considerablemente. El otro es el A350, que bueno, su versión, digamos, más grande es el Serie 1000, que es el que tiene más capacidad y es un avión muy flexible. Vienen estos proyectos como el de Qantas, el famoso A350 Ultra Long Haul, ¿no? ULH, con una cabina modificada para vuelos que pues prácticamente 20 y pico de horas, como va a ser el Sydney-Londres y el Sydney-Nueva York. Sí, qué bárbaro. Entonces, vienen realmente capacidades de alcance sobresalientes que transforman de alguna manera el network planning, la manera de diseñar los itinerarios, porque vuelos que antes no eran posibles de realizar sin escalas, ya en los próximos años es inminente, se van a permitir vuelos muy, muy largos, lo que también trae otra serie pues de retos y complejidades desde la propia, digamos, salud de los pasajeros, ¿no? Que es muy importante en un vuelo de 20 y pico de horas, pues que te estés moviendo y que tengas algún tipo digamos, de posibilidad de no estar ahí enclaustrado en un asiento, porque eso se vuelve hasta potencialmente peligroso para la salud. Temas de reciclado del aire en la cabina, etcétera, etcétera. Entonces, Bueno, yo creo que lo que viene, Arturo, las jornadas de las tripulaciones de pilotos, claro, de los pilotos, ¿no? Que bueno, estar atentos y alertas durante tanto tiempo sin un descanso, digamos que normal, por más que tengan ahí sus áreas de descanso horizontal, en fin, pues sí, es todo un reto que habrá que tratar en su momento. Y yo nada más terminé diciendo que creo que viene un perfeccionamiento y una, digamos, sofisticación de estos twin engines, estos aviones de dos motores. Se ha hablado mucho si Boeing iba a generar algún 797 para competir más directamente contra la familia del 350 y del 330 Neo. Por lo visto no lo hicieron. Entonces Boeing sigue más ahorita pues enfocado a maximizar, digamos, el número de 787, esperando que entre a producción este 777X, que va a tener también diferentes variantes, principalmente en términos de tamaño y de alcance. Y nada más como comentario, digamos, tangencial, que creo que es muy importante, este asunto de los bimotores y del ETOPS de los 80s hoy está permitiendo la llegada de aviones como el 321 XLR, que son aviones de cabina delgada, pero que, digamos, con todo el aprendizaje y toda la evolución tecnológica que permitió el desarrollar vuelos de largo recorrido con aviones de bimotor, hoy ese beneficio y esas ventajas se trasladan a aviones más pequeños. Entonces, también es posible, Arturo, que en los próximos años empecemos a ver una cierta sustitución, una mezcla de sustitución y complemento de las operaciones de wide bodies de largo recorrido, ya también en algunas rutas con aviones de cabina delgada. Eso es también un antes y un después en la aviación. Entonces ya no va a haber tanta dependencia de los aviones de cabina ancha para vuelos transatlánticos. Esa va a ser una tendencia bien interesante de ir monitoreando y vigilando. De hecho, ya la primera ruta con un extra long range se inauguró, si no mal recuerdo, en octubre del año pasado por Iberia, haciendo un Boston-Madrid. Air Canada acaba de anunciar con su primer XLR que va a volar de Montreal a Palma de Mallorca. Entonces también, digamos, el legado de estos aviones wide body bimotores es una transición de alguna manera a vuelos de largo recorrido en aviones de cabina delgada, y eso pues va a ser un fenómeno bien, bien importante para nuestra industria. Pues caramba, 55 años ya de estos vuelos en mega aeronaves, como las mencionamos, el 747 como el más importante y que nació como símbolo de abundancia y conexión global. Como lo mencionaste, sigue siendo parte del panorama, aunque ya en menos aerolíneas y más en el ámbito carguero. Lo interesante aquí es que su legado vive, ¿no?, en cada bimotor moderno que cruza el Atlántico y el Pacífico la verdad, con tanta normalidad. Algo que en aquella época, en los 70s, la verdad parecía impensable. Así es, Arturo, y por eso, aunque los pasajeros de hoy prácticamente ya no viajan en estos legendarios jumbos, pues el rugido de sus motores, su silueta, su presencia, su elegancia, su majestuosidad,
pues siguen en la memoria y en los aeropuertos del mundo. Pues sí, Fabricio, increíble. Gracias por acompañarnos a todos nuestros oyentes en este recorrido por estos 55 años de los Wide Bodies. Y coméntanos, ¿no?, en nuestras redes sociales, por favor, si alguna vez tuvieron alguna experiencia particular que haya marcado su vida como viajeros, un 747, un 380 o por qué no un moderno 787. Queremos verdaderamente leerlos en nuestras redes y agradecerles el que nos hayan escuchado en este un poquito largo episodio, pero creo que muy interesante, y Dios mediante nos vemos en el próximo episodio de Altitud. Gracias y un abrazo a todos. Gracias, Fabricio. Un abrazo, gracias Arturo, gracias a todos. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.